Buenas tardes, arquitecto. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Andrés Miranda. En esta oportunidad voy a presentar mi proyecto de tratamiento urbanístico y de sostenibilidad de la vivienda aquí en la zona de Pantanal. El curso es de construcción sostenible y el docente Guerra Carrillo Julio César. Y quienes habla, Andrés Miranda. Yo soy Andrés Miranda, tengo 31 años, yo soy diseñador gráfico. Actualmente vivo en el Instituto de Diseño de Deportes, estudio la carrera de arquitectura. Una de mis habilidades grandes son el liderazgo, la solidaridad, el trabajo en equipo y la resiliencia. Tengo aficiones por el conocimiento, siempre busco aprender cosas nuevas. En mis tiempos ratos libres, cuando el tiempo, juego un poco vía online y también escucho audiolibros porque yo considero que el conocimiento es poder y enriquecimiento para el ser humano. Esto va mi docente, espero que lo lea. Yo voy a tomar dos puntos de partida, lo que es la memoria y lo que es la metría y el 3D. Con respecto a la memoria, vamos a hablar acá del tema de ubicación, como comentamos anteriormente, Quimbiri se encuentra en la zona selva de Cusco, pero hablaremos no solamente de Quimbiri, hablaremos directamente de Pantanal, es una zona saliendo de Quimbiri a unos cuantos minutos de Quimbiri. Como podemos identificar lo izquierdo, podemos hablar general de lo que es la ciudad de lo que es Perú, donde significa Cusco. Luego podemos identificar la convención que estamos formado por 14 pequeños estados, que lo vamos a poder al lado derecho, que está Quimbiri, que es la parte de intervención. Comentar un poquito de lo que, cómo es Cusco, cómo tiene diferentes niveles, lo cual vamos a ir viendo progresivamente, ¿no? Cómo puede afectar de manera negativa o positiva para el tema del desarrollo del proyecto. Como decíamos, nosotros vamos a hacer el estudio de lo que es la zona de Quimbiri. Como podemos identificar, en la zona de Quimbiri vemos diferentes sitios, diferentes aspectos, pero lo que vamos a identificar es la importancia del río Purímac y del río Ubiata, ¿no? Que son lo más importantes que van a tener un valor fundamental tanto para el tema del análisis de estudio de casos como también para el tema de cómo generar la producción en la misma zona de Pantanal. Entender que la zona, esta se encuentra en la zona selva de Cusco, como podemos identificar, exactamente se encuentra en la vía, al lado de la vía nacional del P28C, cerca al borde del río Apurímac, ¿no? Que es una cantidad de producción. En realidad sí, es así. Luego vamos a poder comprender un poco más para poder cómo vamos a hacer este proyecto. Vamos a comprender que la población está, de 2007 al 2023 ha habido un aumento de 5 personas, más o menos en este rango de 1,5%. Entendamos que en la actualidad, el tema del número de viviendas y la densidad de viviendas, en la actualidad solamente vemos que un porcentaje muy bajo, que es el 8% que no tiene una cobertura o que no está construido, luego vemos un 75% de viviendas de un solo piso, luego vemos un 7% de viviendas de dos pisos, equivale que en esta zona es densidad baja, por ello vamos a encontrar viviendas de bajo tamaño, ¿no? De un piso nada más en su mayoría. Pero vamos a poder ver que en realidad el total de viviendas que existen en la zona de Pantanal son de 24, siendo los de un nivel 18 en su mayoría, como podemos ver, ¿no? En lo que el tipo de vivienda que hay, normalmente son viviendas de 220 metros cuadrados, son viviendas unifamiliares, normalmente habitan entre papá, mamá, hijo, raro es ver a personas adultas, más bien de ahí hay personas más jóvenes, de hecho. Nosotros, como hemos visto el tema del tipo de vivienda, el tipo de suelo tiene un suelo urbano, cual tiene el 7%. Esta zona prioriza el tema de la producción, dándole un 90 y 91%, y el suelo que es el 7%, ¿no? Que podemos identificar también, no sé, de hectáreas. Los equipamientos que podemos encontrar acá directamente en la actualidad es el tema de la educación, que solamente es uno, que ocupa un 4%. Luego tenemos las áreas recreativas públicas, que son un 11%, que tienen 4 unidades, recreación pública, que son un 3%, viviendas, que son un 28%, y solo que ahorita no se usa es el 50%, ¿no? Estos son los segmentos que podemos visualizar, entre ellos podemos ver acá, podemos ver que el más llamativo es el centro educativo, aunque vamos a hablar también que no se implementan los materiales de la zona, sino se usan materiales como el concreto y ladrillo que quitan identidad del proyecto. Acá vemos que ahí en la zona de color verde vemos los salones de clases, vemos el auditorio, los servicios higiénicos y un sector de microondas. Es un colegio inicial, no es un infantil. Luego vamos a ver que también hay iglesias, tienen una identidad con la cultura chaninca, entonces vamos a ver que este tipo de materiales en la misma zona, ¿no? Luego también hay espacios públicos, tenemos parques, tenemos también el tema de la evaluación del potencial del desarrollo paisajístico, en los campos denominados para usos múltiples. En base a servicios también tenemos agua y desagüe, entendiendo que sin cobertura casi tiene solamente la cuarta parte del total de la zona de Pantanal, teniendo una cobertura casi del 70%, ¿no? Eso es muy positivo. Pero aún así también dejar claro de que el sistema de agua instalado actualmente no siempre todos lo utilizan. Entonces hay personas que usan la agua de río y sequías, como tienen sus agua, ¿no? Acá vamos a poner el tema de la alcantarillado y de la misma manera, ese es un aspecto positivo porque a la vez que hay acceso al agua, también hay acceso al desagüe. Y eso es muy bueno, aunque vamos a quitar de que no todas las casas, si bien se ha establecido tener baños fuera de la casa y se ha implementado, no todas las poseen, ¿no? Como vamos a ver en el arriba de 2017, se puede decir que el que tenía letrina eran 13 personas y lo demás, o los residentes y lo demás eran al campo. Ahora hay una república y que hay 21 casas y 3 que no opinan o no comentan, ¿no? Con respecto a la energía eléctrica, también poseen energía eléctrica. En este caso varía porque sí, casi menos la mitad no posee energía eléctrica, aunque eso no se ve solamente al tema de la disponibilidad, sino también la accesibilidad. Ese es un problema latente. Entonces, en este caso, soluciones paneles solares o energía similares, ¿no? Alternativas, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante, la energía digital, muy importante esa zona todavía. Vamos a hablar del tema de telecomunicaciones, recursos sólidos. Normalmente en Quimbiri se carga eso, se parece al tema de recursos sólidos, pero en la diferencia de Quimbiri acá es una vez a la semana, entonces tiene, o 12 por semana, así que tiene un poco flujo de recursos de basuras. En telecomunicaciones, nuevamente, lo mismo por su falta de accesibilidad, no se lleva fácilmente. Con respecto a la cultura, eso es muy importante que de esto vamos a resaltar su identidad. Ellos son descendientes de los achaninkas, y si bien durante el tiempo que ha ido pasando han ido mezclando ciertas culturas, las personas que vienen de Cucho, el mismo Cusco, que han ido mezclándose con esta cultura chaninka, aún se siguen notando en sus vestimentas, en su cultura, en su día a día, pero muchos de ellos también se han adaptado a las nuevas tecnologías y se han visto forzados a tratar de acostumbrarse a las nuevas vivencias, a la nueva cultura, a hacer más, a recibir nuevas ideas que os han así, ¿no? Y ahora vamos a hablar sobre el tema de aspectos dependientes. Esta zona realmente es un pendiente muy alto, como vamos a poder identificar en este cuadro. Vamos a ver que los que están de color rojo tienen mayor presencia en la pendiente más elevada y los que tienen de color naranja tienen más llana. Ahora, el problema que vamos a enfrentar más adelante es el grado de inclinación que ya tener. En la zona donde está el río, el río de Apurímac es donde va a tener la zona más baja. Pero ¿cuál es el problema? Durante la temporada de lluvia, esta zona se ve cargada y entonces genera inundaciones. Y eso es algo que tener en cuenta. Igual por eso su tipología. Como está en pendiente, eso los yacimientos de agua durante las lluvias y durante el verano, que cuando hay más lluvias, se almacenan en la parte más cercana al río. Entonces, esa zona tampoco es muy buena. Es un aspecto que tenemos que tener en cuenta. Ahora, en esta zona también podemos encontrar, en el tema arbustos, podemos encontrar árboles, arbustos, también como dijimos, anteriormente había hoja de coca, que es beneficioso, es perjudicial. Luego vemos aquí la tipología que hablamos del tipo de suelo, ¿no? Fundamentalmente por sedimentos hay zonas donde la resistencia del suelo es pésima y donde es viable que se viva, ¿no? De hecho, el reglamento dice que nosotros no podemos ir cerca del río, porque en la ley de ríos hay desprendimientos constantes y por la misma humedad, en este caso, por la misma topografía que tiene, pues puede suceder accidentes y realmente hasta la vida de las personas. Como decíamos anteriormente, aquí existe una zona de lluvias, entonces hay constantes deslizamientos, ¿no? En la zona de Pantanal llueve mucho también, tanto en verano y en invierno, más en verano. Por ello, hay que tener estrategias o establecer estrategias que nos permitan tener pequeños andenes donde nosotros podamos
estar más alto de la caída de la inundación y poder salvar nuestras viviendas. Porque en muchos casos, cuando viene el agua de la parte más alta, cae con tanta fuerza que se llenan todas las casas y ya no se recupera. Es mucho para tener en cuenta. Igual de la misma manera, no caemos donde es bajo o alto, muy alto, en la parte roja y la parte que es más, donde se da más deslizamientos, es la zona de más pendiente y la zona baja donde no hay deslizamiento, ¿no? Ahora, eso con respecto al tema de cuando viene lluvia, ¿no? Ahora tenemos en cuenta que por la misma humedad también pierde resistencia el cemento, ¿no? Las inundaciones no son constantes, vamos a ver, podemos ver acá, son constantes realmente, hay constantemente, a causa del río Apurímac, que es uno de los más importantes, se sobrecarga, ahuyenta también. Entonces acá podemos ver cuáles son las zonas donde hay más peligro, la zona roja, la zona del río, como decía, y la zona que está en la zona más alta, no tanto el tema de inundaciones. Ahora el tema del asoleamiento, el asoleamiento tiene como podemos identificar en esta zona, este tiene, va a tener una tendencia a tener días más soleados en verano, se va, vamos a iniciar conociendo el tema de, ya se llama. Acá podemos ver también cómo comienza el 21 de junio, mientras que el 19 de diciembre. Acá podemos ver también la variación del ángulo, del ángulo del sol con respecto a la posición, que es muy importante porque vamos a poder hacer estrategias que nos permitan crear barreras térmicas con respecto a la dirección del sol. Otros criterios para tener en cuenta para el desarrollo también conocer un poco de su vegetación. Tenemos una gran diversidad, pero hablamos un poco de lo que es el White Pisonite, que tiene estas flores muy coloridas, que también, como decíamos más adelante, que también va con una tendencia de la naturaleza misma, ¿no? Los colores. Color verde también estas hojas que usan para el tema de asegurar algunos medicamentos, alimentos. También el topa pirámide también es un árbol grande que da mucha sombra. Y otro problema tenemos el ayahuasca, ¿no? Solamente se lo toman para rituales o también para medicina o en el tema decorativo, por su bonitos colores, ¿no? Material de construcción normalmente se debería priorizar el tema del material del entorno, pero acá se utiliza diferentes materiales como la madera, que es mayoría el 42%, ladrillo el 33%, otros 17% y casi 8% está vacío, ¿no? Como decíamos, hay vivienda directamente 24, no hay más. Y acá vamos a ver en estas mapas donde está cuáles son las zonas que tienen este tipo de materiales, ¿no? Acá respecto a la tipología de vivienda, como decíamos, tenemos tres tipologías. La primera es la que tiene pilotes y está hecha en madera, con la zona del entorno está pensada en ese ecosistema. Luego tenemos la segunda tipología, que es una más mixta, también se nota mucha evidencia de la herencia de los chachinicas. Y por último tenemos esto que es el colegio, que lamentablemente, bueno, es una pena, bueno, no es igual que el colegio, que están materiales nobles que al final no benefician ni se adaptan porque se deterioran más rápido. Entonces, en su mayoría, podemos decir que en Pantanal hay casas regulares. No están en las mejores óptimas y buenas, pero regulares. Lamentablemente, también a causa de la zona en la que viven, ¿no? Si bien mobiliarios sostenibles en la zona no hay, si bien ha tenido un crecimiento en recursos y disponibilidad muy alta, pero aún carece de muchos mobiliarios urbanos, nosotros planteamos un mobiliario, bueno, yo planteo un mobiliario que son los paraderos sostenibles, de hecho, el paraderos de bambú. Este tipo de puentes colgantes también conectan muchos tipos de sequías fluviales y similares, que pueden ser también como un tema turístico, y también la ciclovía de madera, que sería muy bueno para el tema de deporte, para poder llegar a buen pueblo, y también el tema de generar turismo, ¿no? Es muy importante. Ahora vamos a ver la planimetría y el 3D. Para ello vamos a tener en cuenta ciertos aspectos, no vamos a tener en cuenta el escenario total de la zona de Pantanal, y sobre todo entender que es una renovación de la comunidad, lo que se renueva es dar lo que ya tiene y mejorarlo a la medida que se dispone y la tecnología nos permite. Entonces nosotros tenemos en realidad 50 hectáreas en la zona de Pantanal, siendo una densidad baja, porque son menos, entre 50 y 100 personas, considerada baja, y tenemos menos de 100 personas. Luego en la actualidad hay 20 viviendas, de canto rodado, siempre es mayoría. El suelo urbano está destinado a 3 hectáreas para su uso, de producción 46 y ideal 0,88, ¿no? Como decíamos, en esta zona se prioriza el tema de la producción, ¿no? De los diferentes productos que sea, aunque ahorita ha sido una alta alza de la hoja de coca y eso es negativo también. Bueno, según la reglamentación de edificación, la norma TH 010, la de residencial, nosotros tenemos estas tipologías de viviendas. Nosotros vamos a buscar la número 1 de 450 metros cuadrados por un frente de 15 metros, vivienda unifamiliar nuevamente, con 15 medidas. Luego vamos a usar también el tema de la tipología número 2 para el tema de la recreación pública, parques zonales, educación y todos fines, ¿no? Acá podemos deducir que las viviendas serán de 400 metros cuadrados por frente de 15, su vivienda será de uso unifamiliar, que también podemos decir que la recreación pública sería de 8% de su totalidad, sumando cerca de, o más de la información, y así sucesivamente. Luego vamos a ver la programación, y la programación vamos a poder identificar acá cuánta el área total de la vivienda, 10.350 metros cuadrados, la residencia pública 400.000 metros cuadrados, parques zonales 10.000 metros cuadrados, educación 1.000 metros cuadrados, el área de cultivo va a ser 424.650 metros cuadrados, entre otros fines vamos a tener iglesias, postes médicas, comisaría, plaza central, petar, biogas, tanques elevados, estacionamiento y comercio. Entonces vamos a tener los 500.000 metros cuadrados que son 53. Esta es el plano de ubicación, esta es la zona para poder identificar mejor, esta es la parte donde se está haciendo la intervención. La vía nacional P28 es la vía más importante, la que recorre toda esa parte pantanal, y donde la vamos a usar como punto de partida y como hito para el desarrollo. Acá podemos ver que la parte superior es la parte más elevada, vamos a ver las líneas topográficas, que son más marcadas y son más pegadas, es una pendiente muy alta, mientras que la parte inferior izquierda podemos ver que es la pendiente más baja, que está más cerca del río Apurímac, que es peligroso también, porque el tema de la cercanía, como decíamos, el tema de lluvias, aumenta su gravedad y es sumamente peligroso, entonces nos mantenemos al margen. Acá podemos identificar los diferentes equipamientos que estamos implementando en la parte superior, dado que es un mayor pendiente, tenemos un tanque elevado para que genere de manera por vía de la gravedad, genere la conectividad a todas las zonas. El PETAC, que es la zona donde vamos a hacer tratamiento de residuos en general, está en la parte, a las afueras y un poco alejada de la zona social urbana de Pantanal. También en la parte inferior vamos a ver lo que es el biogás, generando nuestro propio con los desperdicios orgánicos de las diferentes personas. Hay también nuestro depósito, que está bajo tierra. Luego tenemos que identificar que tenemos colegios, comisarías, iglesias, está la lotización con las viviendas, áreas comerciales y las áreas recreativas, ¿no? Tenemos una plaza central también. Acá ya podemos ver un poco, no existen dos hojas, acá podemos ver un poco del plano general de Pantanal. Acá podemos ver cómo es la pendiente que tiene esta sección de vía A, cómo es de empinado y cómo funciona, ¿no? Vemos que por la parte superior va bajando hacia arriba, entonces vemos que es constantemente donde lluvia va a caer mucha agua. Acá vemos un poco de la zonificación, acá según color podemos identificar quiénes son viviendas de la zona roja, que está cerca de la plaza, a la plazuela. Luego tenemos las recreativas que están de color pasto, luego el tema educativo que es de color azul, la iglesia, la comisión de color verde, el tema del petar que está de color naranja, el tanque elevado que está de color verde agua, comercio gris y por último tenemos el biogás. Ahora ya hablemos directamente de la intervención de la vivienda. Para ello tenemos que establecer una unidad rectora. Nuestra primera rectora es el Plazo Chaninca. Dado que nosotros buscamos generar una entidad en la zona, bueno, yo busco entidad, hemos visto estas cualidades positivas en los Chaninca de generar patrones únicos que transmitan muchos mensajes. Por ello nosotros usaremos estos patrones para transmitir y generar una entidad en esta vivienda. Para el tema de la construcción vamos a tener en cuenta que ellos usan material de la naturaleza, también usan objetos simples, sencillos, que sea funcional. Entonces para ello nosotros tenemos como principios ordenadores uso de formas geométricas, generar ritmo, también generar equilibrio, jerarquía y dinamismo, ¿no? Como vimos en las imágenes respecto a la unidad rectora, estas formas generan dinamismo, están equilibradas, hay simetría, hay ritmo también. Entonces, esa sería la idea para buscar. Ahora, respecto a la volumetría, tengamos en cuenta que vamos a tener un ayuntamiento de información de terreno. Nosotros buscamos buscamos tener una área libre de 50%.
Este sería el procedimiento del lote A8, que mide 50 metros cuadrados, tiene frontis 15 metros y 30 de largo. Está en una esquina. Como vemos, en el lado superior está la indicando del norte, vamos a ir entendiendo, interpretando cómo es el posicionamiento del sol. Está en una esquina y también está pendiente, tiene una topografía algo compleja. Por ello, nosotros estamos primero identificando, luego de tener la posibilización en esta vista en planta, podemos ver cómo vamos a organizarnos, teniendo en cuenta de que generamos estas formas, ¿no? Luego vamos a ver, por ejemplo, la sección de vía A, cómo se va a ir acomodando, y la sección de B, cómo va acomodando. Entonces, nosotros vamos a ver los niveles, podemos agendar plataforma 1 y plataforma 2, de tal manera que cuando con los volúmenes conectándolos entre sí, generando estas formas orgánicas y dinámicas, o estas formas geométricas y dinámicas, generemos y nos posicionemos de mejor manera para evitar la carga técnica y se pueda ver mejor el plano, ¿no? O sea, se puede disfrutar mejor las vistas y posicionamiento. Acá vemos la idea volumétrica, acá vemos ya la vista frontal, dado que la parte superior está la vista más alta y también está la vía principal, nosotros buscamos que esa zona tenga un nivel nada más, ¿no? Que sea un solo nivel y que tenga una inclinación tal que le dé la contra al sol para que no tenga carga técnica de un día. En la geometría posterior, dado que estamos bajando de un nivel más alto a un nivel 3, estamos bajando una pendiente, nosotros vamos a buscar generar que esta zona genere dos niveles atrás. Entonces, generaremos un primer nivel en la parte superior y otro nivel en la parte inferior, ¿no? Así. De tal manera que se conecten uno con el otro. La parte central sería el tema de la conexión, podemos dejar misma. Y luego, nuevamente, si no está haciendo de manera recta, nosotros a causa del elemento vamos a redireccionarlo de tal manera que nosotros tengamos menos captación solar durante el día, durante las primeras horas del día, pero tengamos iluminación en todo el proyecto, ¿no? Ahora, la estrategia de diseño tenemos que tener en cuenta son los techos a dos aguas, controlar el drenaje fluvial también de almacenamiento, tenemos lo que son las celefas y los sombras para puertas y ventanas, tenemos también lo que es el tema de los pilotes de acero y resistimiento anticorrosivo y la zapata de concreto para el tema de estructuras, mejorando la estructura. Aparte de eso, su mayoría de materiales usados la madera en su totalidad, casi todo, para los muros, se de muros, y obviamente, como decimos, tenemos problemas energéticos de generación eléctrica, necesitamos paneles solares, energías renovables y composta, ¿no? Que eso es lo que se supone. Acá ya podemos ver un tema de las viviendas, los planos tenemos un carport, tenemos un patio terraza, también subimos a un nivel 50, en el primer nivel que tenemos en el nivel 0, subimos a más 50, ahí tenemos la sala, el comedor, la cocina, el área de estudio, tenemos un baño, una lavandería, de hecho eso no se implementa, no existe actualmente, nosotros estamos implementando con un fin de mejorar, salir afuera, poniendo adentro y hay herramientas que se pueden hacer con mayor tecnología, podemos hacer. Tenemos un dormitorio y una terraza, luego tenemos el segundo nivel que está bajando, bajamos al nivel menos 3, y ahí vamos a tener un baño, una almacén para el tema de los materiales tanto para el cultivo del huerto, de la chacra, tenemos dos dormitorios más, los cuales están conectados con la chacra y el patio, ¿no? Y también vamos a tener un acá tenemos un poco de las vistas 3D, como sería en la parte izquierda, podemos ver ya lo que es esta vista frontal principal. Vamos a ver cómo se trabaja con los pilotes, ahí vemos también lo que son los tamizados, los hombres que hay en las ventanas y los ventanales y las puertas también. Luego en la parte derecha vamos a ver el tema de la parte trasera, vamos a ver la parte de la terraza, los otros dormitorios cómo tienen la salida y la bajada de escaleras a la zona de los huertos y de la chacra. A la parte inferior vamos a poder identificar una vista longitudinal de la vivienda, dado que está posicionada en forma inclinada con respecto al sol. Tiene este juego de volúmenes uno hacia el otro, ¿no? Acá podemos ver el otro lado, cómo se posiciona de tal manera que podemos decir en contra del sol, teniendo menos carga y recibiendo más iluminación cruzada, ¿no? Como vemos los planos hay una iluminación cruzada constante,